Hola, soy Óscar Enviz, instalador de Enganches Aragón. En esta ocasión vamos a hacer el montaje del enganche y el kit electrónico en este Volkswagen Golf. Antes de comenzar, comprobaremos que tenemos todas las piezas necesarias para la correcta instalación del enganche. Veremos en el manual que es compatible con múltiples modelos, debido a que es muy común esta plataforma del grupo Volkswagen. En esta ocasión montaremos una bola desmontable vertical, siendo compatible el montaje con una bola fija o bola desmontable horizontal. Acompañarme en el montaje de este Golf. Para el montaje del enganche es necesario desmontar el paragolpes, no sin antes retirar ambos pilotos. Para poder quitar el piloto tenemos que retirar dos tornillos que tenemos debajo de esta tapa plástica. Con la ayuda de una espátula plástica retiramos la tapa. Va a presión. Retiramos los dos tornillos y sacaremos a presión esta parte de aquí. Desconectamos. En el piloto derecho los mismos pasos que en el izquierdo. En ambos pasos de rueda veremos tres tornillos a primera vista y un cuarto que sujeta esta esquina. Retirados los tres tornillos, retiramos el tapizado y en esta esquina y en esa posición así podremos quitar el tornillo. Es este tornillo. Exactamente lo mismo en el lado derecho. En la parte inferior nos encontraremos con un tornillo en cada esquina y 4 grapas de presión, las cuales tendremos que quitar también como si fuesen tornillos. Con una llave de Torx de 15 quitaremos las piezas plásticas. Una vez hemos quitado el pasador, tiramos un poco y termina de salir la grapa. Para extraer el paragolpes veremos que no tenemos ninguna otra forma que tirar debido a las grapas que lleva en la parte superior justo debajo del piloto. Yo me voy a ayudar del sacagrapas y de un destornillador. Vamos a ir dándole poco a poco. Metemos un poco más el sacagrapas y ahí sale. Aquí lo mismo. Aquí en el lateral empezaremos tirando del paragolpes y después con cuidado yo me ayudo de otra espátula plástica y voy tirando de donde lleva los registros de las grapas que se ven por el lateral. En el lado de la derecha haremos exactamente los mismos pasos. Poco a poco, con paciencia, que es un paragolpes bastante delicado. Retiramos el paragolpes, no sin antes quitar el conector. Para poder colocar el enganche es necesario retirar el refuerzo, no sin antes quitar o una o dos antenas dependiendo de la equipación del vehículo y teniendo muy en cuenta que los soportes que vemos aquí plásticos hay que volver a colocarlos. El refuerzo metálico ya no se utiliza. Muy importante que volvamos a colocar todos los tornillos. La antena la volveremos a colocar una vez colocado el enganche. Introduciremos la pieza y tener en cuenta que llevan mano. Esta muesca de aquí marca la diferencia entre la izquierda y la derecha. Esta a la izquierda la colocamos con el orificio de aquí y el tornillo de 10. Colocamos la pieza derecha igual que la izquierda. Colocaremos el cuerpo central del enganche. Primero el tornillo pasante y después el tornillo con arandela grower y arandela de ala ancha. En este otro lado tendremos que tener en cuenta que hay que poner la pieza que soporta la antena. La ponemos con el tornillo, apuntamos
y colocaremos el tornillo que sujeta tanto el enganche como la pieza lateral. Colocaremos la bola, teniendo en cuenta que los dos tornillos de la parte superior son tornillos de 12-25 con la arandela Grower. En el lado de la izquierda, tornillo de 12-30 con la anilla de seguridad, también con arandela Grower. Y en el lado de la derecha pondremos el soporte de base de enchufe, que si os preguntáis por qué va en la derecha es porque el paragolpes lleva provisto del orificio en el lado de la derecha. Una vez que hemos aproximado todos los tornillos, le daremos el par de apriete necesario. Los de la bola en este caso son de 12 y los de los laterales son de 10. Tal y como marca la tabla, le daremos el par de apriete. En el soporte que hemos colocado en el lado de la izquierda colocaremos la antena que hemos retirado del refuerzo metálico. El soporte de base de enchufe lo colocaremos de la siguiente forma. El rebaje lo haremos coincidir. El tornillo lo introduciremos por detrás con la arandela que lleva incluida. La arandela de ala ancha nos quedará en este otro lado y pondremos la tuerca. Una tuerca autoblocante también incluida en el kit. Sujetamos el tornillo con una llave Allen y apretamos con una llave de 10 para que quede lo suficientemente firme como para que suba y baje con facilidad, pero que no se caiga por sí solo. La base de enchufe, ahora os comentaré cómo la vamos a dejar colocada y dejamos ya quitada la bola. Una vez finalizado la instalación del enganche pasamos al kit electrónico y en el caso de este Volkswagen Golf solamente disponemos de kit conectados a la línea de CAN-bus debido a que lleva sistema SLIN en los pilotos. Esto quiere decir que no podemos coger las señales directamente del piloto. Nosotros vamos a colocar un kit Aragon CAN directamente a la línea de CAN-bus del vehículo. Para el montaje de esta instalación comenzaremos sujetando la base del enchufe y llevaremos el cableado hasta el interior. Yo os voy a mostrar cómo hacer el montaje con muy pocos pasos y evitando destapizar en la medida de lo posible. Para evitar el recorte del paragolpes vamos a hacer lo siguiente. Colocaremos la base de enchufe en esta posición. Al abrir de esta forma evitamos que nos toque con el canto del paragolpes y así tener que recortarlo. Sujetaremos el cableado con la ayuda de una brida a través de los orificios provistos en la base de enchufe. Al sujetar el cableado con la brida, evitamos que toque el cableado con el paragolpes. El cableado lo sujetaremos al cuerpo central del enganche. Vamos a aprovechar el orificio que vemos aquí, que va tapado con una goma, y vamos a introducir dentro la instalación. Introducimos el resto del cableado y nos aseguraremos de que la goma queda bien sellada. Como os he comentado, vamos a evitar en la medida de lo posible destapizar el interior del vehículo. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a retirar esta rejilla de ventilación y así podremos acceder al cableado que hemos metido dentro del coche. El cableado lo tenemos aquí. Y aquí vamos a hacer el conexionado de la centralita. Una vez que hemos introducido el cableado al interior, vemos que tenemos disponibles tanto el positivo directo como el positivo de contacto. Si fuesen necesarios, tenéis los kits disponibles en nuestra página web. Tenemos también los 4 cables que van a la conexión de masas. Como veis, en este conector tenemos 2 orificios libres, en los cuales van los cables de alimentación de la centralita. Conectamos los 2 terminales, que viene el cableado por separado. Este terminal lo conectamos a la centralita, asegurándonos que hace buena conexión. El cable de CAN-bus lo conectamos en la unidad de CAN-bus y el auxiliar del freno lo conectaremos al del freno. Con la ayuda del adhesivo de doble cara sujetaremos la centralita. Importante que dejemos el cableado siempre mirando hacia abajo. Con la ayuda de un tornillo autorroscante vamos a colocar la masa.
Ahora os voy a mostrar cómo en muy pocos pasos y sin apenas destapizar vamos a pasar este cableado hasta la parte delantera. Lo primero que haremos será tumbar el asiento. En esta moldura de aquí nos ayudaremos del sacagrapas y quitaremos solamente este tapizado. Y sale todo a presión. Con la ayuda de una guía, en este caso es una guía metálica, vamos a pasar. Una vez hemos sujetado el cableado a la guía, lo pasaremos. Hemos pasado el cableado por aquí. Y ahora vamos a huecar esta zona de aquí para pasar el cableado hasta adelante. Introducimos el sacagrapas. Y para poder extraer esta parte de aquí del tapizado, le vamos a dar un golpe, introducimos la guía y seguimos pasando el cableado hacia adelante. En la puerta delantera izquierda retiraremos este trozo de aquí de tapizado. Retirada la moldura, empezamos a introducir la guía. Y ya nos llegará aquí, donde podremos pasar el cableado. Hemos llegado con el cableado hasta la apertura del capó. Es necesario que retiremos este trozo de tapizado para poder acceder al conexionado que va en el lateral. Haremos lo siguiente, con la ayuda de un destornillador, en esta parte de aquí quitaremos la grupilla. Apalancamos un poquito la maneta y sale. Tenemos este tapón, que lo tendremos que quitar, y esta grapa que va a rosca. He sacado los tres conectores de la BCM y este es el conector A, en el cual, si nos fijamos bien, en el 17 tenemos el cable naranja marrón, pero aquí viene el problema, tenemos un cable rosa en el pin número 16. En este vehículo no se puede conectar en la BCM A la conexión de CAN bus. Es necesario que vayamos a la Secure Gateway. ¿Dónde la encontraremos? Ahora os muestro cómo. Tenemos los pedales y la columna de dirección aquí. Pues un poco más arriba de la columna de dirección nos vamos a encontrar con la Secure Gateway, que es esta de aquí. Este es el conector desde el cual tenemos que hacer el conexionado. Ahora lo voy a extraer y os mostraré dónde. En la ficha tenemos que deslizar esta pieza que frena el cableado. Es un poco complicado, pero sale. Si nos fijamos bien, tenemos el pin número 14 aquí y el número 26 en el otro extremo. Pues los pines 19 y 20 son los que tenemos que conexionar. Es decir, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tenemos ya el 19 que es el verde y el 20 que es el naranja marrón. En este caso nos encontramos los dos pines ocupados. También puede pasar que nos encontremos con los pines libres. Aquí tenemos dos opciones, con los pines ocupados o podemos grimparlo directamente al cableado o como voy a hacer yo, que voy a hacer un bypass. Para ello liberamos con la ayuda de un pincho, liberamos los pines y colocamos el pineado de nuestra instalación en su lugar, respetando siempre la posición del verde y del marrón. Muy importante, una vez que hemos terminado de conexionar los dos cables, haremos el bypass. Para ello vamos a utilizar la ficha que tenemos. Esta ficha marrón, para no equivocarme en la posición, la he colocado ya directamente en el cableado. El verde lo conectaremos primero y a continuación el marrón. Cerramos la grapa y colocamos. Por último, tendremos que conectar el cable de positivo. Vemos la caja de fusibles y tenemos fusibles libres que van con positivo directo. Usaremos el fusible robacorrientes para tomar la alimentación de ahí. Una vez hemos realizado todas las conexiones, pasaremos a la comprobación y con la ayuda del Towboard Tester comprobaremos que todo funciona correctamente.
muy importante, este vehículo está conectado en modo pasivo y esto quiere decir que no es necesario reprogramar el vehículo. Asimismo, los asistentes de ayuda a la conducción los tendremos que desconectar desde la pantalla del mismo y dependiendo del menú del vehículo se hará de una forma o de otra. Aunque no es necesario codificar como os comentaba, sí que tendremos que tener en cuenta que tenemos que desconectar los sistemas de ayuda a la conducción, en este caso los sistemas de ayuda en el aparcamiento. Si metemos marcha atrás, va a estar pitando el sensor de aparcamiento. Lo podemos desconectar de forma temporal, que simplemente es dándole al botón que nos aparece en pantalla, o podemos ir a ajustes y en función de ayuda de aparcamiento lo podemos desactivar, ¿vale? Otra opción que podemos hacer es que el volumen de la parte trasera lo podemos bajar y así no nos estorbará. Lo que sí que tendremos que quitar para evitar que se frene de forma automática es la función de frenada en maniobra y el exit assist. De esta forma, cuando llevemos remolcando o un portabicis o un remolque, no se nos va a frenar de forma automática. Una vez comprobado el sistema electrónico que funciona correctamente, pasaremos al montaje del paragolpes. Y en esta versión, el orificio viene hecho de fábrica, con lo cual no tendremos que realizar ningún retoque en el paragolpes. Colocaremos la bola. Colocada la bola, ya podemos bajar la base de enchufe. Y como os comentaba, a la hora de colocar la base, tenemos que tener muy presente que si la ponemos con apertura lateral, vemos que no pega en el paragolpes. Hasta la próxima.